Eterno y buen Dios, en esta hora especial de la mañana, cuando vamos a abrir tu palabra, queremos suplicarte, Señor, que tu presencia sea quien nos hable. Espíritu Santo, habla a nuestros corazones. La palabra da una promesa, que eres tú, solamente tú, el que nos puede convencer de pecado, de justicia y de juicio. Y es por esta razón que te pedimos a ti, Espíritu Santo, que tu trabajo ministerial en nosotros y con nosotros pueda ser real. En Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Me quedé muy sorprendido cuando observé que el momento infantil tiene que ver todo con lo que vamos a trazar en esta mañana. Todo. Así que sin duda, alabo y glorifico a Dios, porque hay unidad en el Espíritu Santo. El hermano Elkin no me llamó a mí para preguntarme cuál iba a ser el tema, yo no le dije a él cuál iba a ser el tema, y sin embargo el Señor permitió que los niños también fuesen tomados por la palabra del Señor en el tema que el Señor quiere que nosotros desarrollemos en esta mañana. Hace un tiempo atrás estuve en la casa de alguien y estuve con el propósito de hablar con ese alguien para arreglar una situación. Cuando estábamos allí, me exasperé, me molesté. Y entonces la conversación, que era una conversación prudente y sobria, pasó a ser una conversación acalorada, pasó a ser una conversación fuerte, pasó a ser una conversación en la que no estaba el amor que Cristo quería que estuviese. Y en medio de esa situación en la que estaba envuelto, sentí vergüenza. Hubo un momento de la conversación en la que sentí pena, sentí vergüenza, y entonces el Espíritu Santo me comenzó a preguntar: ¿eres tú un pastor? ¿Quién es un pastor? Después de esa pregunta, mi corazón se llenó de orgullo y quise seguir en la misma tónica. Porque es que yo era el pastor. Y entonces, en medio de esa situación, el Espíritu Santo me hace otra pregunta y me dice: ¿eres tú un cristiano? Y entonces sentí más pena y más vergüenza. Y después me preguntó: ¿estás amando a tu prójimo como yo te mandé que lo amaras? Sabes, querido hermano y querido amigo, en cuántas ocasiones de la vida, en nuestras relaciones personales, en esa relación horizontal que tenemos con nuestro prójimo, tú y yo comenzamos a colocar primero el yo y el orgullo antes que el amor. Y permitimos que brote de nuestro corazón el egoísmo, y permitimos que brote de nuestro corazón el orgullo en las relaciones que mantenemos con nuestro esposo, con nuestra esposa, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo y con todas las personas que nos rodeen. El Señor quiere en esta mañana que tú y yo comencemos a meditar cómo estamos amando a nuestro prójimo, cómo estamos amando a esa persona que Dios colocó a nuestro lado, cómo estamos valorando a esa persona que el Señor colocó para que podamos compartir el resto de nuestra vida. ¿Cómo estamos tratando a las personas que lideramos? ¿Cómo estamos tratando a las personas con las que compartimos liderazgo? ¿Hay amor en nuestro corazón o no existe el amor? El Señor siempre ha querido que las relaciones humanas sean relaciones especiales, donde el amor sea real. Yo quiero que vayan conmigo al libro de Levíticos y busquen conmigo el capítulo 19 del libro de Levíticos. Y vamos a ver aquí qué es lo que nos dice el Señor en Levíticos, el capítulo 19, el verso 17 en adelante. Levíticos capítulo 19, versos 17 y 18.
Miren lo que dice nuestro Dios en su palabra. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. ¿Qué dice la Biblia? Levíticos capítulo 19, verso 17. Por favor, los hermanos que trajeron sus Biblias, sáquenla. Que hoy el Señor nos va a dar un banquete espiritual maravilloso. Saquen sus Biblias. Levíticos 19, verso 17 y 18. ¿Cómo comienza? No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Las relaciones que el Señor quiere que nosotros tengamos son relaciones espirituales en las que el Señor no quiere que haya en nuestro corazón aborrecimiento en contra de nuestro hermano. No aborrecerás en tu corazón a tu hermano. Y sigue diciendo, aparte de que no lo aborrezcas, ¿cuál es el segundo punto que dice allí? Razona con tu prójimo. Yo te hago una pregunta. ¿Nos vamos a encontrar en la vida con personas difíciles, sí o no? ¿Nos vamos a encontrar en la vida con personas que de pronto no comparten nuestra propia opinión o nuestro criterio, sí o no? Somos nosotros mismos en algunas ocasiones los difíciles que no aceptamos. Sí. Porque somos buenos para ver la paja del hermano y somos malos para ver la viga que está en nuestro propio ojo. Entonces el Señor dice en su palabra, razona con tu hermano, no entres en pleito con tu hermano. El Señor no nos mandó, entra en contienda y entra en pelea para que tú tengas la razón siempre. Eso no dijo el Señor. El Señor dijo en su palabra, razona con tu hermano. Primero, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Segundo, razona con tu hermano. ¿Qué significa razonar? ¿Entrar en qué? En un diálogo, en una reflexión. ¿Con qué propósito? Con el propósito de llegar a una conclusión que sea de bendición. ¿Para quiénes? Para los dos, para las dos partes. O para las partes involucradas en un problema. Y me gusta esa última parte del verso, de ese verso que dice, para que no participes en ¿qué? En su pecado. Entonces hay pecado, sí o no, cuando nosotros comenzamos a hablar mal con nuestro prójimo y comenzamos a ofender a nuestro prójimo y comenzamos a entrar en problemas con nuestro prójimo, sí o no. Y no hay pecado, hermanos, cuando odiamos y cuando aborrecemos. Claro que hay pecado. Lo que pasa es que en muchas ocasiones nosotros estigmatizamos la palabra pecado como algo grande, ¿cierto? Como eso grande. No, es que pecado es el que mata con un revólver. Es que pecado es el que apuñalea a otro. Es que pecado es el que roba una cantidad de millones de pesos. Es que pecado es esto y es lo otro. Pero el Señor dice hoy en su palabra que también hay pecado cuando nosotros aborrecemos en nuestro corazón a nuestro hermano. Cuando nosotros no entramos en un diálogo para hablar con él acerca de los problemas que estamos tratando. Y me gusta el verso siguiente porque aclara algunos conceptos del verso anterior. Dice el verso 18, y no te vengues, ni guardes rencor en tu corazón para los hijos de tu pueblo. Y cuán buenos somos en algunas ocasiones cuando alguien nos hace algo, ¿verdad? Y entonces alguien en la casa nos hace algo, o en el trabajo, o en el vecindario, y entonces guardamos en el corazón un resentimiento tal que comenzamos a maquinar y a pensar, ¿cómo voy a hacer para vengarme? Pero ¿qué dice el Señor en su palabra? No guardes rencor y no te vengues de tu hermano. No es ese el plan del Señor. El plan del Señor, ¿cuál es? Sino que amarás a tu prójimo
como a ti, ¿qué? Como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero sabes, hay veces que nosotros no amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y hay veces que en la iglesia del Señor, en nuestras propias casas, en nuestros propios hogares, en vez de pensar en el beneficio y en el amor que le debo brindar a mi prójimo, comenzamos a maquinar aquello malo para vengarme o para hacer contrario a lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Me gusta esta cita que se encuentra en Hechos de los Apóstoles, la página 438. Y aquí estoy lastimando un poquito las leyes de homilética que me invitan, Pastor Alejandro, no a traer el libro, sino a traer una ficha memotécnica, ¿no? Sin embargo, traje el libro y quiero leerles esta cita. El mayor peligro de la iglesia de Cristo no es la oposición del mundo. El mayor peligro no está en la música. El mayor peligro, dice aquí esta cita inspirada, no se encuentra en los atractivos que nosotros podemos encontrar allá afuera en el mundo. Dice esta cita, es el mal acariciado en los corazones de los creyentes lo que produce el más grave desastre. ¿Qué produce el mal acariciado en el corazón, hermanos? ¿Un qué, hermana Ibis? Un desastre. ¿Qué es un desastre? Profe Nidia, de pronto cuando usted tenía los niños pequeños, ¿verdad? Y entonces llegaba a su casa y entonces Yoshua le tenía un desastre con los juguetes hechos ahí en la casa, ¿cierto? Yo a veces desde niño me metía a la cocina, dije a cocinar. Y cuando mi mamá llegaba encontraba la cocina hecha un qué? Un desastre. Cuando de pronto llegamos a una casa y está todo desorganizado y está todo mal colocado y todo sucio, ¿eso es un qué? Bueno, miren lo que dice el Señor aquí, ¿cierto? Dice, es el mal acariciado en los corazones de los creyentes lo que produce el más grave desastre y lo que seguramente retardará más el progreso de la causa de Dios. No hay forma más segura para destruir la espiritualidad que abrigar envidia, que abrigar sospecha, que abrigar la crítica y que abrigar la malicia en el corazón. Queremos ver la iglesia de Dios destruida. Entonces abriguemos como iglesia y abriguemos como hermanos en el corazón la crítica, la envidia, el egoísmo. Hay un problema en el corazón del hombre. Claro que hay un problema. Sabes, a mí me llama la atención en gran manera esta cita que vamos a leer a continuación. Y me llama tanto la atención porque yo siempre pensé que todos los pecados delante de Dios son y eran iguales. Pero aquí dice esta cita que hay diferencia de pecados delante de los ojos de Dios, como lo hay delante de los ojos de los hombres. Dice, no todos los pecados son delante de Dios de igual magnitud. Hay diferencia de pecados a su juicio, como la hay a juicio de los hombres. Sin embargo, aunque este o aquel acto malo pueda parecer frívolo a los ojos de los hombres, ningún pecado es pequeño delante de los ojos de Dios. Amén. Todos son grandes. Y sigue diciendo, el juicio de los hombres es parcial e imperfecto, mas Dios ve todas las cosas como son realmente. El borracho, dice esta cita en El Camino a Cristo, página 28, el borracho es detestado y se dice que su pecado lo excluirá del cielo, ¿cierto? Vemos al borrachito por allí, vemos al drogadicto por allí y decimos, no, ese no va para el cielo.
yo soy más santo que él, ¿verdad? Mientras, escucha, que el orgullo, el egoísmo y la codicia muchísimas veces pasan sin condenarse. Sin embargo, estos son pecados que ofenden de manera especial a Dios, porque son contrarios a la benevolencia de su carácter, a ese amor desinteresado que es la misma atmósfera del universo que no ha caído. El que cae en alguno de estos pecados grandes puede avergonzarse y sentir su pobreza y su necesidad de la gracia de Cristo, pero el orgullo no se siente y nos hace sentir que no tenemos ninguna necesidad. Así, de esta manera, cierra el corazón a Cristo y a las infinitas bendiciones que Él vino a derramar. Aquí tenemos un problema, ¿cierto? Y nos podemos quedar en ese problema hasta allí, sin gracia, sin misericordia, sin opciones de cambio. Pero yo alabo y glorifico a Dios, porque sí hay una manera para triunfar. Yo alabo y glorifico a Dios, porque Dios sí quiere algo diferente para su iglesia. Y mientras que hacía este tema, me acordaba de las palabras de uno de ustedes que se encuentra aquí sentado, cuando me decía: pastor, que cada predicador que se pare en el púlpito de la iglesia central coloque a Cristo como el centro de su tema. Y es de esa manera como nosotros podemos ser diferentes, colocando a Cristo como el centro de nuestras vidas, como el centro de nuestro cambio, como lo más hermoso que nos puede ayudar a ser hombres y mujeres diferentes. Amén. Sabes, amado, el Señor Jesucristo vino a magnificar el amor antes que las normas, porque las normas apagaron en el corazón de su pueblo el amor que Él quiere que exista en nuestros corazones. Cuando nosotros amamos de corazón, nosotros guardaremos las normas por amor, con convicción, pero por amor, no por obligación. El Señor Jesucristo estaba en medio de su pueblo, en medio de sus discípulos, y allí en medio de sus discípulos había acabado de lavar los pies de ellos. Y el Señor Jesucristo lavó los pies de sus discípulos porque ninguno de ellos quiso hacerlo. Estaban previos al momento de la Santa Cena. El Señor Jesucristo sabía que después de esto Judas lo iba a traicionar, Pedro lo iba a negar 3 veces y los apóstoles iban a huir. Sin embargo, el Señor Jesús estaba preocupado por algo de manera muy especial, Carmen. Y dice la Biblia en Juan, el capítulo 13, el verso 34 y el verso 35. Por favor, acompáñenme allí. Juan, el capítulo 13, el verso 34 y 35, dijo el Señor Jesús: un mandamiento nuevo os doy, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Hasta aquí los apóstoles sabían lo que Moisés había dicho en Levítico 19:18, ¿cierto? Hasta aquí los apóstoles decían: Señor, pero ¿qué hay de nuevo en esto? Si esto es viejo. Hasta ahora, Señor, no hay nada nuevo. Todo es viejo, que os améis unos a otros. Sin embargo, amados hermanos, el Señor Jesucristo le coloca un ingrediente más y más especial cuando el Señor dice en su palabra que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Cómo nos amó el Señor, Elena?
con un amor eterno, como Masuli, dando su propia vida en la cruz del Calvario, ¿cierto? Te hago una pregunta a ti que estás sentado en esta mañana en esta iglesia. ¿Será que tú y yo merecíamos tanto amor? ¿Será que tú y yo merecíamos y merecemos ahora mismo tanto amor? Piensa en cuán pecador o cuán pecadora eres. Pienso en cuán pecador soy y digo que definitivamente yo no merecía tanto amor. Ahora baja eso al plano de tus relaciones horizontales, no verticales con el Señor, sino horizontales con tu prójimo. Bajemos eso a las relaciones que tenemos con las personas. Hay personas que no merecen que nosotros ni las miremos, ¿sí o no? Piensa y responde sinceramente. Yo voy a hacer la pregunta y yo quiero que tú me respondas con tus labios. ¿Está bien? ¿Tú crees que hay personas en la vida que están alrededor nuestro que no merecen que las miremos ni siquiera? ¿Sí o no? ¿Sí? Aunque duela, sí. Pero ¿qué dice el Señor? Que a ese que no merece que ni siquiera lo mires, tú y yo hemos sido llamados ¿a qué? A amarlos. Y amarlos como ¿qué? Como Él nos ha amado. A ese hermano, a esa persona que te ha hablado mal, que te ha criticado, que no te mira, que no te ama, que te señala, que te juzga. A ese marido, a ese esposo, a esa esposa, a ese amigo, a esa amiga que te señala, que te juzga. A ese Dios te mandó a amarlo. A ese Jesucristo te mandó a amarlo y te mandó a amarlo como Él mismo te amó, hasta la muerte en la cruz del Calvario. Amén. Sabes, a mí me impacta esta última cita que voy a leer de este libro, Hechos de los Apóstoles, la página 439. Dice de la siguiente manera: un mandamiento nuevo os doy, dijo Cristo, que os améis unos a otros como os he amado, que también os améis los unos a los otros. Y dice el comentario: qué maravillosa declaración, pero cuán poco se la practica. Hoy día en la iglesia de Dios el amor fraternal falta. Ven acá, James, por favor. Yo quiero que tú leas esta palabra que dice este libro. Desde aquí, Hoy día en la iglesia de Dios el amor fraternal falta desgraciadamente. Gracias, pastor. La hermana Guay está como pasadita aquí, ¿verdad? Hoy día en la iglesia de Dios el amor falta desgraciadamente. Palabra fuerte, ¿cierto? Y bien fuerte. Ahora, vamos a la etimología de la palabra. ¿Qué significa esa palabra? Esa palabra significa la ausencia ¿de qué? De la gracia. Y cuando yo en mi corazón decido no amar, no perdonar, criticar, insultar, señalar, juzgar, no tengo ¿qué, profe? No tengo gracia en mi corazón. Ahora, ¿qué es la gracia, Chester? ¿Es un regalo de quién? ¿Lo merecíamos o no lo merecíamos? No lo merecíamos porque somos pecadores. Porque nuestro corazón va de continuo solamente al mal. Y sin embargo, Él en su infinito amor nos dio su gracia, su bondad y su misericordia. Alabado sea su santo nombre. Amén. Nos los dio por amor. Y cuando tú y yo
no permitimos que en la iglesia brote el amor, brote el respeto, calle la envidia, calle el egoísmo, calle el señalamiento, calle la crítica, calle todo aquello que no es del Señor. Nos estamos convirtiendo en hombres y mujeres desgraciados, porque no tenemos la gracia. Y yo quiero que me entiendan esa palabra bien para nuestros amigos que estarán viendo este programa en televisión. Simplemente desgraciado es no tener ¿qué? Gracia. Es una palabra dura, es una palabra fuerte, pero la estoy leyendo desde aquí, desde este libro maravilloso en el cual tú y yo como adventistas creemos. ¿Cierto que sí, hermana Carmen? Amén. Hoy día en la iglesia de Dios el amor fraternal falta, desgraciadamente. Dice ella desde lo más profundo de su corazón. Dice ella desde un corazón triste, desde un corazón que veía cómo los hermanos se insultaban, se criticaban, se señalaban. Hoy no es tan diferente, ¿cierto? Lastimosamente. Hoy no es tan diferente, con el dolor en el corazón hay que decirlo. Muchos que profesan amar al Salvador, ¿cuántos de los que estamos aquí amamos al Señor Jesús? Levanta la mano. Si lo amas, levántala. Amén. Pero mira lo que dice aquí. Muchos que profesan amar al Salvador no se aman unos a otros, porque tenemos en el corazón un espíritu de crítica y de señalamiento, y más sobre todo cuando el Señor nos agarra y nos dice las cosas como son. ¡Ay, el pastor hoy nos trató duro! ¿Cierto? ¡Ay, imagínate lo que dijo el pastor hoy en la prédica! Menos mal que no lo dije yo, lo dijo el espíritu de profecía, ¿no? Nos falta amor, hermanos. Nos falta amor. Los incrédulos, mira lo que dice aquí. Los incrédulos observan para ver si la fe de los profesos cristianos ejerce una influencia santificadora sobre sus vidas. Es decir, que tus vecinos y tus familiares y tus compañeros de trabajo que no son cristianos están mirándote para ver cómo es tu comportamiento, si es un comportamiento de amor y de perdón. No permitan los cristianos que les sea posible al enemigo señalarlos diciendo: mirad cómo esas personas que se hallan bajo la bandera de Cristo se odian unos a otros. No permitas que Satanás te señale diciendo eso. Dice la Biblia: todos los cristianos son miembros de una familia, hijos del mismo Padre Celestial, con la misma esperanza bienaventurada de la inmortalidad. Muy estrecho, dice, muy estrecho y tierno debe ser el vínculo que los une. Yo comencé este tema contándoles una experiencia que viví, Zuli, una experiencia delicada en la que me sentí un cristiano que no estaba amando a su prójimo. Me sentí avergonzado, me sentí apenado, me sentí lejos del ideal que Dios tiene para nosotros. Así me sentí. Me sentí con tanta pena delante de Dios, con tanta pena delante de aquel hermano
Y recordé lo que dijo Pablo en la primera carta a los Corintios, el capítulo 13, el verso 8. Acompáñenme, por favor. Primero a los Corintios, el capítulo 13, desde el versículo 1 hasta el verso 8. Dice la Biblia: si yo hablara lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como bronce que resuena o címbalo que retiñe. ¿De qué sirve ser un excelente predicador? ¿De qué sirve ser un padre que lleva el sustento diario a su casa? ¿De qué sirve ser una excelente ama de casa, haciéndole la comida a tus hijos, a tu esposo? ¿De qué sirve ser un buen operario o un buen profesional si no hacemos las cosas con amor? ¿De qué sirve llevar el título de cristianos si no nos amamos? ¿De qué sirve? ¿Tú crees que te vas a salvar por guardar el sábado solamente? Eso no dice la Biblia, ¿sabes? Porque nuestra justificación es ¿por qué? Por fe y no por obras, dice la Biblia, para que nadie se gloríe. Pero nuestras obras hablan de ese amor que yo tengo por mi hermano. Pero mis obras hablan de ese amor que yo tengo por mi esposa, que yo tengo por mi esposo, que tengo por mi hermano de la iglesia. ¿Sabes? Sigue diciendo el apóstol: si tuviera profecía y entendiera todos los misterios y toda ciencia, y si tuviera toda la fe de manera que trasladara los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y entregara mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada sirve. ¿De qué sirve venir a la iglesia, estar en la iglesia, venir cada sábado religiosamente, cada domingo, cada miércoles? ¿De qué sirve no perderme ningún culto, ninguna campaña, y no tengo amor? Cuando Jesucristo estuvo aquí en la tierra, unos fariseos y uno de ellos, intérprete de la ley, le preguntó: maestro, ¿cuál es el mayor de los mandamientos? Dice Mateo capítulo 22. Y dice la Biblia, Merlinda, que el Señor le contestó: amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el primer y gran mandamiento. ¿De qué hablaban? ¿De amor? ¿Acaso no es el amor lo que conduce a una madre a dar su propia vida por su hijo? ¿Acaso no es el amor lo que movió el corazón de Dios para que Jesucristo descendiera a esta tierra y nos diera la salvación? ¿Qué dice Juan capítulo 3, el verso 16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Es el amor lo que hará la diferencia en nuestras relaciones, no otra cosa. Yo quiero que tú mires a tu hermano que está al lado. Míralo, mírame, Lucerito. Mírala, por favor, mira algún hermano, mira algún hermano. Juana, mira a tu izquierda.
Vas a utilizar el nombre de la persona que tengas al lado. Dile, Lucero, a la persona, y la persona te va a responder igual. A ver, Dani, busca a alguien. Busque cada uno a alguien. Lucero, yo te amo en el amor del Señor, porque eres mi hermana y eso me mandó Dios. Amén. Te quiero hacer una pregunta. ¿Se te fue difícil hacerlo? Algunos hacen. De pronto estabas al lado de tu esposa o de tu esposo. Amor. El amor hará la diferencia. El amor nos transformará y nos cambiará con la ayuda del Espíritu Santo. Yo no quiero terminar de este tema sin terminar de leer el verso 4. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no siente envidia, el amor no es jactancioso, el amor no se engríe, el amor no es rudo, el amor no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se alegra de la injusticia, sino que se alegra de la verdad. El amor todo lo sufre, el amor todo lo cree, el amor todo lo espera y el amor todo lo soporta. Amén. Última cita de esta mañana, Primera de Juan, el capítulo 4, el verso 8. Primera de Juan, el capítulo 4, el verso 8. ¿Qué dice el Señor allí? Hermana, ¿lo puede leer si es tan amable? Sí, tú. Tremenda cita. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es ¿qué? Amor. Cuando tus labios se abren para criticar, cuando tu dedo se extiende para señalar, cuando tu mano se cierra para herir, cuando tu corazón se cierra para no amar, entonces tú no conoces a Dios, porque Dios es amor. ¿Estás entendiendo lo que Dios te quiere decir en esta mañana? Dios es amor y quiere que nosotros nos amemos, pero no de labios, no de oídos, sino de ¿qué? De corazón. El Señor dijo en su palabra: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos ¿de quién? De mí. El Señor quiere que haya amor y que haya amor real, no amor fingido. Jesucristo quiere que nosotros hagamos como Él hizo. La palabra dice que Él dijo: ejemplo os he dado, para que como yo hice, vosotros también hagáis. El Señor quiere que haya amor y amor real en su iglesia. Que la envidia, el odio, el señalamiento, la murmuración, el chisme, el mal pensar, el mal maquinar se acabe, y por la gracia de Él nos amemos de corazón, no de labios ni de oídos, sino de ¿qué? De corazón. Juan 13:34. Mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, pero no que lo hagan a su manera, sino que lo hagan como yo os he amado. ¿Cuántos de los que estamos aquí colocándonos en pie
queremos pedirle al Señor que nos ayude a amar a nuestro prójimo como Él nos ha amado. El mundo está lleno de dolor y de angustia, de vidas que mueren por falta de amor. Y yo me levanto y tomo la Biblia y digo: Señor, envíame a mí. Impacto esperanza, impacta tu vida, impacta al mundo con la verdad. Jesús hoy te llama desde la cruz, escucha su voz y dile: listo estoy. Impacto esperanza, impacta tu vida, impacta al mundo con la verdad. Jesús hoy te llama desde la cruz, escucha su voz y dile: listo estoy. Salgamos, toquemos los corazones de un mundo que muere por falta de amor. Cristo es la salida, es el pan de vida, y todo el que acepte salvación hallará. Impacto esperanza, impacta tu vida, impacta al mundo con la verdad. Jesús hoy te llama desde la cruz, escucha su voz y dile: listo estoy. Impacto esperanza, impacta tu vida, impacta al mundo con la verdad. Jesús hoy te llama desde la cruz, escucha su voz y dile: listo estoy.